Es. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Vamos a exponer los delitos contra la familia. En esta primera parte, mi nombre es Martín Montaño, quien va a exponer sobre el artículo 240 y 41, pero vamos a dar una introducción sobre el derecho a la familia, que es un conjunto de normas y principios éticos y valores que regulan a la institución familiar o matrimonial, que es algo esencial en un Estado de derecho. Y asimismo, en la Constitución Política del Estado está reconocido en el artículo 62 el derecho de las familias y en los tratados y acuerdos internacionales y asimismo en el Código Penal boliviano. Como objetivo fundamental del trabajo que hemos tenido era de realizar la identificación de los delitos cometidos contra la integridad de la familia y reconocer los principios fundamentales del delito. Y los objetivos específicos en la que hemos detallado es la identificación del bien jurídico protegido, sujeto activo y pasivo, elementos objetivos de antijuridicidad, elementos objetivos del delito, la pena contemplada para cada delito, doctrina y jurisprudencia respecto al delito o delitos que se hayan desarrollado. ¿No? El artículo 244 que trata de bigamia, en la que indica el que contrajere nuevo matrimonio sabiendo no estar disuelto el anterior a que se hallaba ligado. Entonces, en este caso, o de acuerdo al análisis, tenemos diferentes elementos y entre los cuales podemos detallar el bien jurídico protegido, que es el derecho a la familia, la garantía sobre ella. También el sujeto pasivo es la persona o las personas que hayan cometido este acto de delito. El sujeto pasivo sería las personas que hayan contraído, o mejor dicho, quienes hayan llevado este matrimonio para que se cometa este delito, como puede ser el oficial de registro civil. Elemento objetivo de la antijuridicidad de delito sería el matrimonio ilegal e ilegítimo, la ruptura del matrimonio anterior y actual, hijos desamparados que quedarían por esta situación. El elemento subjetivo sería un delito doloso porque sabiendo ha cometido la bigamia. La pena sería de 2 a 4 años. El artículo 241 trata de otros matrimonios ilegales que es sancionado en el Código Penal, que tenemos en el parágrafo 1 que indica el que no siendo casado contrajere a sabiendas matrimonio con persona casada, entonces la pena es de 1 a 3 años. El que hubiere inducido en error esencial al otro contrayente, entonces la pena para este acto de delito es con privación de libertad de 2 a 4 años. El que hubiere ocultado impedimento legal respecto a su propio estado civil o del otro contrayente, la pena es de 2 a 4 años. Asimismo, tenemos los elementos de acuerdo al análisis que hemos realizado. El bien jurídico protegido sería el derecho a la familia, todas las garantías necesarias en las normas de nuestro Estado. El sujeto activo sería lo que es las personas que hayan cometido el delito, y asimismo el sujeto pasivo sería el oficial de registro civil. El elemento objetivo de antijuridicidad del delito sería que la persona haya realizado esto con fines estrictamente particulares. El documento que se haya generado al respecto sería documento ilegal e ilegítimo. El delito o subjetivo sería un delito doloso y culposo, ¿no? Y las sanciones están establecidas en lo que se mencionó. Por favor, ¿a quién le toca? Artículo 242. Responsabilidad del oficial de registro civil. El oficial del registro civil que a sabiendas autorizar un matrimonio yendo en contra de los descritos en los artículos 240 y 241 o procediere a la celebración de un matrimonio sin haber observado las formalidades exigidas por ley, será sancionado con privación de libertad.
El bien jurídico protegido sería el estado civil de las personas y las familias. El sujeto activo sería el oficial del registro civil, sujeto pasivo, ambos contrayentes matrimoniales, elemento objetivo de la antijuricidad del delito, el incumplimiento al reglamento previstos en los artículos 240 y 241. El elemento subjetivo es un delito doloso. La pena de privación de libertad es de 2 a 6 años. Jurisprudencia. Para poder demostrar que se incumplieron con las formalidades, nos vamos a basar en el Código de Familia como también en el Código Penal. De igual manera, en la legislación nos basaremos en el Código de Familia, en el artículo 67 y 68. Artículo 243. Simulación de matrimonio. El que se atribuyere autoridad para la celebración de un matrimonio o el que simulare matrimonio mediante un engaño será sancionado con privación de libertad. El bien jurídico protegido, la estructura de un matrimonio y la fe pública de los registros civiles, como el sujeto activo, cónyuges matrimoniales o el sujeto que pretende ejercer funciones de un oficial de registro civil, sujeto pasivo el Estado, el elemento objetivo de la antijuricidad del delito, el que atribuyere autoridad para la celebración de un matrimonio cuando no es un funcionario oficial de registro civil, y elemento subjetivo es un delito doloso, pena de 2 a 6 años con privación de libertad. Legislación. Según el Código de Familia, el Estado tendría que velar y proteger, defendiendo así lo que es la familia, puesto que es un núcleo de la sociedad muy importante. Siguiente, por favor. Artículo 244. Alteración o sustitución del Estado civil. Incurrirá en reclusión de 15 años si el oficial de registro civil autorizare a sabiendas la inscripción a que se refieren los incisos unidos. La pena para él será agravada en 1/3. El bien jurídico protegido sería la identidad y la familia, sujeto activo, la sociedad o el demandado, sujeto pasivo, registro civil, elemento objetivo de la antijuricidad del delito, el que hiciera insertar hechos falsos de un estado civil. Elemento subjetivo es un delito de omisión con pena de reclusión de 1 a 5 años. Atenuación por causa de honor, artículo 245. El que para salvar la propia honra... Ay, perdón, mi compañera va a continuar. Te adelantaste un poco. ¿Me escuchan? Ya. Artículo 245. Atenuación por causa de honor. El que salvara la propia honra o la de su mujer, madre, descendiente, hija o hermana, hubiere incurrido en los casos de los incisos 2 y 3 del artículo anterior, será sancionado con la pena atenuada en una mitad. Si el hecho fuera cometido con el propósito de amparar, ayudar a la alimentación o cuidado, educación de un menor o incapaz, la pena se atenuará en la mitad o no habrá sanción alguna. El bien jurídico es el honor de las personas que está protegido por el Estado boliviano, pudiendo citar el artículo 17 del Código Civil Boliviano, que toda persona tiene derecho a que sea respetado su buen nombre. Sujeto activo. El sujeto activo del delito tiene que ser una persona física y el sujeto pasivo tiene que ser puede ser una persona tanto física como jurídica. Elemento objetivo de la antijuricidad del delito. La antijuricidad del delito podemos tomar en cuenta el Código Niño, Niña, Adolescente, artículo 8, artículo 12, también la Constitución Política del Estado, la sección 5, Derechos de la Adolescencia, Niñez y Juventud. También tomamos en cuenta el artículo, la sección 6 de la Constitución Política del Estado. Elemento subjetivo. Este es un poco más importante que el anterior, ya que en este el juez debe valorar los causales que llevaron a cometer el acto antijurídico y definir si es suficiente para considerarlo a honoris causa. La pena. La pena es de 1 a 5 años y se las ejecutará con los incisos 2 y 3 del artículo 244. Y al ser declarada atenuante, la pena termina siendo de 6 a 2 años y medio. Artículo 246. Sustracción de un menor o incapaz.
Quien sustrajera a un menor de 16 años o incapaz de la potestad de sus padres, adoptantes, tutores o curadores, y el que retuviere al menor contra su voluntad será sancionado con la privación de libertad de 1 a 3 años. Ya, podemos identificar el bien jurídico, que sería la protección del delito de sustracción de menores, sería el bienestar personal, físico, psicológico, material del menor, garantizando, aun cuando sea provisionalmente por una resolución administrativa. La protección de los intereses del menor se da especialmente en aquellas cuestiones relacionadas con su custodia, tratando con ello de evitar dentro de lo posible los efectos perjudiciales para el menor. El sujeto activo. El sujeto activo puede ser el mismo progenitor, padre o madre, o no custodio por una resolución judicial o administrativa. También pueden ser sujetos activos de este delito los ascendientes del menor y otros parientes del progenitor hasta el segundo grado de consanguinidad. El sujeto pasivo. El sujeto pasivo de este delito llega a ser el menor de 18 años sujeto a una patria potestad y se excluye como sujeto pasivo al menor emancipado. Elemento de la antijuricidad del delito. En el incumplimiento al reglamento, el sujeto que sustrae a la víctima está en conocimiento de que está privando su libertad a la persona, ya sea menor o mayor de edad, en la que tiene en contra de su voluntad. El elemento subjetivo es el delito con dolo, puesto que el sujeto que está cometiendo el delito está consciente de que está infringiendo la norma. La pena, la privación de libertad de 5 a 10 años. Ahora continuaremos con el siguiente artículo correspondiente a mi compañero. Buenas tardes. Inducción a la fuga de una niña, niño o adolescente o jurídicamente incapaz. El que indujera a fugar a un menor de 16 años o a un jurídicamente incapaz o con su consentimiento y para el mismo fin lo sustrajere de la potestad de sus padres, tutores o curadores, incurriría en la privación de libertad de 2 a 4 años. Bien jurídico a proteger sería el bienestar y la libertad de la persona en caso de estar retenida en contra de su voluntad. El sujeto activo sería el sujeto que induje a la persona a fugarse o el que la priva de su libertad. El sujeto pasivo sería el niño o adolescente o la persona jurídicamente incapaz. El elemento objetivo del delito es de que la persona induje, ¿no?, al niño o adolescente a que se fugue para luego, con otros fines, privarlo igual de su libertad en contra de su voluntad. El elemento subjetivo es que es un delito doloso, puesto que la persona está induciendo a la víctima menor de edad a que se dé a la fuga o en otras circunstancias privarla de la libertad, ¿no? La pena de privación de libertad está, la pena es de 2 a 4 años con la privación de libertad y nos basamos en la ley número 054 que tiene por objeto proteger la vida, la integridad física, psicológica, la salud y seguridad de los niños o niñas y adolescentes. El abandono de la familia. El bien jurídico a proteger es el bien de cada uno de los integrantes de la familia. El sujeto activo sería la persona que abandona el hogar y no cumple con las obligaciones que tiene, que le corresponden con los familiares. El sujeto pasivo serían los integrantes de la familia. El elemento objetivo es el que está incurriendo en un delito conscientemente al incumplir las obligaciones que tiene con los integrantes de la familia. El elemento subjetivo es que es un delito doloso, puesto que la persona está consciente que tiene responsabilidades con su familia y no las cumple. La pena es la privación de libertad de 6 meses a 2 años o la multa de 100 a 400 días. La legislación dice que nos basamos en el artículo 1 hasta el artículo 5 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, en los cuales el Estado se compromete a proteger a las familias bolivianas sin importar sus diferencias. Vamos a continuar con la explicación en el artículo 249 que va a conseguir mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Nelson Condori. Yo voy a hablar un poco del artículo 249. Incumplimiento de deberes de asistencia.
Incurrirá en privación de libertad de 6 meses a 2 años el padre, tutor, curador de un menor, no, de un menor o incapaz y quedará inhabilitado para ejercer la autoridad de padre, tutela o curatela en los siguientes casos. Dejar de promover sin justa causa su estudio porque es menor de edad, mandarlos a fiestas, a lugares donde tengan malas influencias, cosas así, le quitan la tutela. Siguiente diapositiva, por favor. El bien jurídico protegido sería la familia, es decir, la descendencia. El sujeto activo, la persona que esté judicialmente obligada a prestar una pensión alimenticia fijada previamente por ley. El sujeto pasivo es la persona beneficiaria de asistencia familiar mensual por mandato de resolución judicial. El elemento objetivo de la antijuricidad del delito, el delito de omisión de asistencia familiar se constituye en un ejemplo de los delitos de omisión propia, es decir, que no pasa pensiones porque no quiere, sabiendo que está haciendo mal. Elemento subjetivo, es un delito doloso y la pena es la privación de libertad de 6 meses a 2 años. Siguiente, por favor. Artículo 250. Abandono de mujer embarazada. El que fuera de matrimonio hubiese embarazado a una mujer y la abandonara sin prestarle la asistencia necesaria, será sancionado con reclusión de 6 meses a 3 años. La pena de privación de libertad de 1 a 5 años si a consecuencia del abandono la mujer cometiera un delito de aborto, infanticidio o exposición o abandono del recién nacido o se suicidare. Siguiente. El bien jurídico protegido en este artículo sería el derecho a la vida. El sujeto activo, cualquier persona que haya mantenido una relación con una mujer dejando como resultado un embarazo. El sujeto pasivo sería la mujer embarazada y el nuevo ser fecundado. El elemento objetivo de antigüedad del delito serían varios: el abandono de la mujer embarazada, poner en situación de riesgo la vida del nuevo ser fecundado, poner en situación de riesgo la vida de la mujer, el incumplimiento a la asistencia necesaria que requiere una mujer embarazada. El elemento subjetivo es un delito doloso y tiene una pena de privacidad de 6 meses a 2 años. Si la mujer comete cualquier otra cosa, de 1 a 5 años. Va a continuar mi compañera Katy. Gracias. Bueno, buenas tardes compañeros, mi nombre es Silvia Katy Angulo Bautista y vamos a continuar con lo que es el artículo 250 bis, violencia económica. Será sancionada con pena privativa de libertad de 2 a 4 años la persona que incurra en alguna de las siguientes conductas. A, menoscabe, limite o restrinja la libre disposición del ingreso económico a la mujer. B, destruya u oculte documentos justificativos de dominio e identificación personal, títulos profesionales o bienes, objetos personales, instrumentos de trabajo de la mujer que le sean indispensables para ejercer sus actividades habituales. C, restrinja, suprima el cumplimiento de sus obligaciones económicas familiares que pongan en riesgo el bienestar de su cónyuge, hijas e hijos como medio para someter la voluntad de la mujer. D, controle los ingresos o flujo de los recursos monetarios que ingresan al hogar mediante violencia psicológica, sexual o física. Inciso E, impida que la mujer realice una actividad laboral que le genere ingresos económicos. Para hacer este análisis de este artículo 250 bis, vamos a empezar con lo que es el bien jurídico protegido, que sería la integridad, la igualdad y el trato digno de la mujer. El sujeto activo sería la persona que quiere o tiene el control total de la mujer, ocasionándole que ella no pueda tomar decisiones por su cuenta. El sujeto pasivo, la mujer. El elemento objetivo de antijuricidad del delito, antijudicidad del delito, que el cónyuge no permita que la mujer se desenvuelva por sí misma y también que el cónyuge tiene el control total de la mujer, provocando en ella diferentes tipos de violencia, ya sea violencia psicológica, física y con esto generando también lo que es la violencia económica para tratar de someter a la mujer. El elemento subjetivo es un delito doloso porque sabe que no puede hacer, pero igual lo hace el hombre. Y la pena está sancionada con pena privativa de libertad de 2 a 4 años. Siguiente diapositiva. Artículo 250 ter, violencia patrimonial. Quien por cualquier medio impida, limite o prohíba el uso, el disfrute, la administración, la transformación o disposición de uno o varios bienes propios de la mujer con quien mantenga una relación de matrimonio o unión libre, será sancionada con una multa de 100 hasta 365 días.
Para identificar esto, hemos tratado de definir qué es patrimonio, y patrimonio es todo el bien que tiene la mujer, que tiene el bien que tiene, que son propios de la mujer. Para esto vamos a identificar lo que es el bien jurídico protegido. Sería el patrimonio de la mujer, el sujeto activo, quien se haya ligado en relación de cónyuges o convivientes en una unión de hecho estable. El sujeto pasivo sería la mujer, que sea cónyuge del sujeto activo. El elemento objetivo de la antijuricidad del delito, que impida que la mujer disfrute de su patrimonio. El elemento subjetivo es un delito doloso porque está ocasionando una violencia, ya sea psicológica, física, para generar lo que es la violencia patrimonial y, por ende, una violencia económica. La pena sancionada con multa de 100 hasta 365 días. Con esto estaríamos finalizando lo que es la parte que nos ha tocado, que consiste en lo que son delitos contra la familia.